A todos y todas, este es un video tutorial que muestra cómo agregar contenido dentro de las categorías archivos, sitios y foros. Hay un video anterior a este en donde hemos visto cómo crear las categorías y vamos a ver ahora en este cómo agregarle contenido desde la vista del estudiante. Para eso vamos a comenzar haciendo clic en archivos y vamos a ver que ya tenemos una categoría creada. En este caso, estado y sociedad. Voy a entrar dentro de esa categoría y para comenzar a agregarle contenido voy a hacer clic en el botón agregar. Lo que se me abre es una ventana desde la cual yo puedo subir un archivo. Recuerden que esta es la categoría archivo. Un archivo que yo tenga ya alojado en el disco de mi computadora o en un pendrive y agregarle una descripción que haga referencia al archivo que estoy publicando. Para subirlo hago clic en seleccionar, navego dentro de las carpetas de mi computadora hasta el archivo que quiero subir, hago doble clic y fíjense que ya me aparece en este caso el archivo que se llama culturailuminación.pdf. Yo puedo acá, como les decía recién, colocar una breve descripción sobre el contenido del archivo o la unidad a la que pertenece, el autor, la edición, bueno, en general, cualquier tipo de información que quiera que esté asociada a este archivo. Para terminar voy a hacer clic en agregar. Después de unos segundos vemos que tenemos ya dentro de la carpeta o de la categoría estado y sociedad el archivo que acabamos de subir. Si hago clic en descripción va a aparecer el texto que les mencionaba recién. Esta vista con este botón agregar solo lo vemos nosotros que tenemos el perfil de docentes y por lo tanto la posibilidad de subir archivos dentro de esta categoría. Si fuésemos un estudiante, veríamos solamente los archivos subidos. Si seguimos subiendo archivos, esta ventana va a mostrar en forma de listado los siguientes archivos que vayamos agregando. Veamos cómo agregar un link a un sitio. La mecánica es muy similar. Vamos a ver que acá ya tenemos creada la categoría descargas de la unidad 1, así le he llamado a esta categoría. Y para comenzarle a agregar contenido, hago clic en este botón. Lo primero que voy a hacer es ponerle un nombre. Yo ya estuve navegando y supónganse que en este caso la unidad 1 trata sobre estado y sociedad de mi materia. El tema es entonces estado y sociedad. Sociedad, voy a ponerle conceptos. Porque yo ya estuve navegando. Fíjense, por ejemplo, encontré la definición de estado en Wikipedia y quiero quiero poner a disposición de los estudiantes el link de esta página. Para eso entonces voy a copiar la dirección URL que está en el navegador. Voy a volver a la pestaña donde tengo en el aula virtual la categoría de sitios y la voy a pegar acá en este campo donde dice URL. Borramos eso que está ahí porque de hecho yo ya lo copié y lo volvemos a pegar. Podemos poner, como mencionábamos recién, en el caso de los archivos, en sitio una descripción que haga referencia al sitio web al que dirige este enlace. Si hago clic en agregar, vemos que aparece un link que se llama Estado de Sociedad y Conceptos con una descripción y por supuesto voy a mostrarles cómo funciona. Si hacemos clic ahí vamos directamente a ser redirigidos a la página de Wikipedia donde sacamos este concepto. Si quisiéramos agregar un archivo pero que está en un repositorio virtual, también podemos hacerlo a través de esta categoría, de la categoría sitios, porque en realidad un archivo que esté, por ejemplo, publicado en Google Drive tiene una dirección URL única. Por ejemplo, yo tengo acá en Google Drive, probablemente ustedes ya lo conozcan,
un archivo que se llama cultura y dominación, supónganse que quiero subir ese archivo, y que en lugar de descargarlo y volver a subirlo por la carpeta o por la categoría de archivos del aula, lo que decido hacer es en este caso compartirlo, pero a través de un link o una URL al sitio web donde se encuentra ese archivo. En este caso, por ejemplo, yo voy a sacar el archivo, pero a través de un link o URL, de esta manera, lo voy a copiar, voy a volver al aula, voy a hacer clic en agregar, le voy a poner el nombre, vamos a ponerle texto sobre estado y sociedad, una descripción, y como hicimos recién, voy a pegar en este espacio la URL del archivo que tengo alojado en Google Drive. Para terminar, hago clic en agregar y ahora fíjense que aparece también ese link. ¿Cuál es la diferencia de poner a disposición entonces un archivo en la categoría archivos y un archivo en la categoría sitios? En la categoría archivos, voy a volver, lo que hacemos es subir el archivo que tenemos en la computadora directamente al servidor en donde se encuentra alojado el campus virtual y nuestra aula virtual en consecuencia. En cambio, si lo hacemos a través de sitios, lo que hacemos es redireccionar desde el aula hacia un archivo que se encuentra alojado en otro servidor externo al del campus virtual. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿cuál es la diferencia en la práctica? En realidad, para los estudiantes, en definitiva, no hay ninguna diferencia. Por ahí sí puede haber alguna diferencia desde la vista del administrador, es decir, los servidores, en definitiva, son discos rígidos o son no necesariamente discos rígidos, pero son dispositivos de almacenamiento con capacidad limitada. Muchas veces las plataformas virtuales institucionales están demasiado congestionadas y terminan recibiendo o aceptando archivos con cierta limitación. Por ejemplo, con una capacidad o con un tamaño limitado. 5 megabytes, 6 megabytes o por ahí. En cambio, esa limitación en principio en Google Drive no existiría. Entonces, como consejo, cuando tengamos archivos muy pesados que subir, en lugar de hacerlo por categoría de archivos, podemos elegir almacenarlos en otro repositorio externo como Google Drive y desde ahí linkearlos. Voy a mostrarles una opción de administración muy importante que es la del botón eliminar. Probablemente ya lo vieron acá a la derecha. Tanto los archivos como los sitios tienen esta opción que es para borrar algún archivo o algún sitio que yo ya no quiera dejar disponible en mi aula virtual. Si hago clic ahí, lo elimino. Bien, entonces hasta acá hemos visto cómo agregar contenido a archivos y cómo agregar contenido a sitios, y hemos visto que se pueden agregar en sitios, en realidad también de alguna manera archivos que estén alojados en un servidor externo. Lo último que vamos a ver es cómo agregar foros. En el video anterior mostramos cómo crear la categoría, por lo tanto, cuando yo entro la categoría 01 Foro de Consultas Técnicas ya está creada. Hago clic allí, hago clic en agregar y me aparece este formulario. Vamos a estudiarlo un poquito. Primero el asunto. El asunto va a dar cuenta del tema que se va a charlar en este foro. Si es un foro de discusión, será el tema sobre el que vamos a discutir. Como este es un foro de consultas técnicas, a mí se me ocurre, por ejemplo, dejarlo disponible como un espacio de consultas porque en mi clase tengo planificado que los estudiantes trabajen en una presentación de diapositivas colaborativa. Pero puede pasar que algunos de ellos tengan dudas de cómo crear una diapositiva, cómo subir o crear y editar un archivo en Google Presentaciones o demás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Abro dentro del foro consultas técnicas, de la categoría foro consultas técnicas, un asunto de discusión o un asunto de charla sobre presentaciones visuales, por ejemplo. Entonces, voy a agrupar en este foro todas las consultas técnicas que tengan que ver sobre este tema. Lo siguiente que debemos hacer es completar el mensaje
que va a ser el texto de apertura del foro. Si en este caso es un foro de consultas técnicas para orientar sobre el uso de presentaciones visuales, bueno, le explicaré eso a los estudiantes. Si ustedes están pensando, por ejemplo, en un foro de debate sobre algo disciplinar, por ejemplo, los dilemas del posmodernismo o lo que sea, y bueno, el tema obviamente va a estar relacionado a eso y ustedes pueden armar una serie de hilos de debate conforme a lo que vayan necesitando en la materia. Lo siguiente para definir es la condición. Ustedes pueden elegir que inmediatamente después de guardado este asunto, este nuevo hilo dentro del foro, que quede abierto ya para que esté visualmente disponible para los estudiantes o abrirlo con alguna fecha diferida y también cerrarlo hasta una fecha que yo predefina desde ahora. Puedo, por ejemplo, decidir que un foro, porque tiene carácter evaluativo, va a estar disponible en las próximas 2 semanas, entonces le pongo que, bueno, puede estar disponible a partir de mañana, eligiendo acá la fecha, hasta, bueno, no sé, el 29 de marzo. En este caso, el foro se va a abrir automáticamente en la fecha que decidí como fecha de apertura y se va a cerrar en la fecha que decidí como fecha de cierre. Puedo adjuntarle archivos y puedo adjuntar imágenes. Si por ejemplo yo quiero compartir en esta discusión o en este foro de consultas un archivo de un ejemplo de cómo se hace una buena presentación visual, lo podría agregar acá. Las siguientes opciones pueden llegar a ser interesantes en la medida que, por ejemplo, yo quiera que las respuestas se vayan anidando dentro del texto o de la pantalla del foro. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo tener un foro con hilos de discusión en donde cada posteo, cada intervención tenga la posibilidad de ser respondida directamente, es decir, visualmente se vería una intervención e inmediatamente abajo en forma anidada, como dependiendo de esta intervención inicial, las demás intervenciones o respuestas, o hacer un foro más plano en donde veo todas las intervenciones a continuación sin que estén anidadas necesariamente. La diferencia por ahí puede ser que, como suele pasar en algunos grupos de WhatsApp, por ejemplo, ustedes saben que pueden responder en un grupo, si quieren, a una intervención de algún miembro del grupo directamente eligiendo esa opción o responder en general. Esa sería un poco la diferencia entre elegir con respuesta a intervenciones o no. Desde mi punto de vista, los foros normalmente, sobre todo para principiantes, son un poquito más claros cuando son configurados sin respuesta a intervenciones, es decir, con posteos a continuación uno detrás del otro, al modo en que se podría ver, por ejemplo, en un muro de Facebook o en un grupo de WhatsApp, por ejemplo. Bueno, con esto estaríamos ya en condiciones de guardar este asunto que estamos creando dentro del foro de consultas técnicas y vemos así que tenemos ya creado, nos sale de hecho este aviso que se ha guardado correctamente, el foro de consultas sobre presentaciones visuales. Espero que esto haya sido lo suficientemente ejemplificador y claro para ustedes, que le saquen provecho y que lo pongan en práctica.